Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder contar de nuevo con ustedes en este espacio donde podemos aprender, reconocer la palabra de Dios, madurar, porque es por esa palabra que nosotros podemos llegar más lejos. Podemos sorprendernos porque Dios permanentemente está empezando a hacer cosas en nosotros que en otra hora pensaríamos nunca alcanzaríamos a ver, a lograr. Pero involucra a nuestras familias, involucra a nuestros amigos, involucra a los que están cercanos, pero también quiere Dios involucrar a los que están lejanos. Así que a todos los que están sintonizados con nosotros en este momento, un gran Dios les bendiga. Aquellos que están apenas comenzando a conocer del Señor, sean bienvenidos a Templo Belén, Casa de Pan. Ya sea que estén en la mañana, en la tarde, en la noche, o que estén lejos, en otros países, en otros lugares, a todo lo largo y ancho de Colombia o acá en el área metropolitana y en los lugares donde tenemos sede, en Cundinamarca, en el Chocó, en Caldas y también aquí en Antioquia, en el suroeste, en el norte, bueno, en algunos lugares, a nuestros hermanos de Río Negro, que yo sé que algunos están conectándose también, todos bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque su misericordia ha sido para siempre. Y vamos a también unirnos en oración, nuestra oración misionera. Y el motivo de la oración misionera, y luego oramos por las necesidades propias de nosotros, tiene que ver con algo que las Asambleas de Dios está haciendo a nivel global. MM33. El año 2033 estaremos celebrando 2000 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, en honor a Él y en bendición, en amor para toda la gente en el mundo, levantar y llegar a tener 1 millón de iglesias, asambleas de Dios en todo el mundo. Y para eso estamos pretendiendo que cada una de nuestras iglesias hoy en el mundo intente por lo menos fundar 3 iglesias en 10 años. Y ustedes son parte de esta labor y esta tarea. Entonces, vamos a orar para que, y escuchen bien esta frase, de cualquier lugar a cualquier lugar se está llevando el Evangelio. Porque ya tenemos misioneros en todos los rincones del mundo. Hay misioneros ya africanos que están empezando a enviar. En Asia cada vez más está creciendo el movimiento misionero. En Europa, en América, donde ha sido muy fuerte, Latinoamérica ha crecido bastante también. Pero yo creo que no se trata de regiones, por eso decimos, de cualquier lugar donde la palabra del Señor ha llegado, vamos a enviar obreros transculturales a cualquier lugar, de cualquier sitio de la tierra a cualquier sitio de la tierra, que la palabra de Dios fluya y corra. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por cada obrero que ya tenemos plantados en algún lugar del mundo, Señor. Pero recordamos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que queremos clamar para que se levanten personas de cualquier lugar del mundo donde hay una iglesia de Asamblea de Dios, que sea o tenga una cultura misionera, que se levante una cultura misionera para enviar hombres y mujeres a cualquier otro lugar del mundo donde el Evangelio no ha sido reconocido. Oramos para que haya organización, para que haya los recursos, para que haya apoyo en la oración y para que todos juntos podamos caminar de la mejor forma y manera, coordinados. MM33, un sueño y que se convierta en realidad, un plan estratégico. Pero más allá de las cifras numéricas, es cumplir la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones de la tierra y enviar la palabra que fluya y corra por cada lugar. Queremos cumplirlo fundando iglesias, Señor, que las personas puedan ser bendecidas. Y de otro lado, Señor, te pedimos para que nos ayudes en nuestras luchas personales, las luchas que hay en nuestras casas, que hay en nuestro barrio, que hay en nuestro país. Señor, aquellos sueños e ilusiones que tenemos de lograr cosas mayores y mejores, no solamente para nosotros, y no ser egoístas, sino también para aquellos que están a nuestro alrededor, pero con amor extendernos lo más que podamos, Señor. Que de una u otra manera todos nos comprometamos, Señor, a hacer la obra de hacer discípulos. Sana, restaura, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos las gracias, oh Dios. Amén, amén. Una de las cosas que queremos alcanzar y lograr precisamente es que todos nosotros entendamos que somos parte de una iglesia universal, una iglesia que trasciende en el tiempo, a las culturas, a las dinámicas de este mundo. Hemos pasado por guerras, por escasez, por hambre, por terremotos,
Por persecución, por supuesto, estoy incluyendo todas las naciones de la tierra donde ya se ha predicado el Evangelio. Y el Evangelio, en lugar de crecer, sigue creciendo. Pero necesitamos una iglesia fuerte que camine en santidad y en bendición. Así que Dios nos ayude y continuamos adelante. Por eso oramos permanentemente por las misiones transculturales. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Y yo quiero que nos ubiquemos en un precioso pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, versículo 35. Vamos a mirar lo que dice las Sagradas Escrituras. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Padre, estamos tan agradecidos porque nosotros hemos sido campo de cosecha y tú levantaste obreros. Muchas iglesias en otros lugares del mundo levantaron obreros. Señor, clamando a ti, pidiendo, formando y enviándolos para que nosotros escucháramos. Y hemos escuchado. Nuestra iglesia Templo Belén, 55 años más o menos, allí creciendo en el Señor. Miles y miles de personas han pasado. Hemos fundado iglesias, ha sido nuestro ADN, soltar inclusive miembros y buenos líderes para que fueran a otros sitios y barrios en Medellín al principio, luego a otros lugares en Antioquia y otros departamentos, con personas, miembros de nuestra iglesia, para que creciera la obra de las asambleas de Dios. Hoy queremos caminar en eso, por eso con suma urgencia necesitamos entender tu palabra, todo para tu honra y gloria y bendición de muchos. Amén. Amén. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos nosotros, los que amamos al Señor, es precisamente de obedecer la palabra y cumplir lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Pero definitivamente alcanzar el propósito de Dios requiere de un compromiso fuerte y requiere de una perseverancia y permanencia. Como hacía la oración, Templo Belén empezó con un ADN de multiplicación, de soltar líderes, soltar miembros de la iglesia para fundar nuevos sitios o lugares, nuevas iglesias donde se pudiera predicar la palabra, llegar a barrios diferentes y distintos. Esa dinámica no la podemos perder, y menos ahora en MM33. Ahora, observemos qué nos dice la Escritura de manera simple y sencilla. Amplifiquemos el texto y aprendamos de él. Inicia diciendo que el Señor hizo presencia en todas las ciudades y las aldeas. Es la mayor inclusión y la de más bendición. Porque esto demuestra que para Dios no hay tamaños de ciudades, no hay tamaños de culturas o de economía. No, Él quiere llegar a las ciudades, las aldeas, los pueblitos. Por eso Jesús intencionalmente recorría todos estos sitios y lugares. Nos dice precisamente en un texto que podríamos decirlo en tema, es paralelo, pero ya con un mandamiento. Primero Él dio el ejemplo, recorriendo todos los lugares, pero en Mateo 28, 19 y 20, famoso pasaje, nos dice la Escritura: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Muy bien, aquí hay una palabra muy importante, que es hacer discípulos en todas las naciones. Para nosotros, naciones se refiere a países en nuestra cultura, pero definitivamente en la palabra de Dios el significado es muy diferente al de países. Los países son aquellos que tienen unas fronteras políticas ganadas por las guerras, por las negociaciones. Y entonces en un mismo sitio pueden vivir muchas culturas, muchas etnias. Realmente la palabra de Dios en su mayoría, cuando dice naciones,
se refiere a etnias, que viene de la palabra etne, y ese etne quiere decir, son pueblos que comparten una cultura, una raza, un espacio, una historia, unas costumbres. Si miramos al mundo entero por países, estaríamos hablando de una cifra entre 193, 95 a 210, 215. Y esto porque hay lugares que no son reconocidos como países por problemas políticos. Las Naciones Unidas reconoce a unos, pero hay otros que no están en las Naciones Unidas porque no les interesa. Entonces, unos lo reconocen y otros no. Pero estamos hablando de divisiones geográficas políticas causadas por muchos asuntos históricos que no vamos a explicar ahora. Pero etne, cuando dice de etnia, se refiere a estos pueblos que tienen una caracterización muy definida. Y estaríamos hablando en el mundo entero de aproximadamente 18.000 etnias, un poco menos que eso. Pero hay 7.000 de ellas que todavía no han conocido bien la palabra de Dios. Inclusive hay un número menor que nunca jamás no tienen ni idea ni de la palabra de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos está llamando a que tengamos un compromiso fuerte para poder llegar a estas naciones, para que pueda darse el milagro del Evangelio y de la verdad predicada en estos sitios. ¿Qué nos manda entonces el Señor a hacer? ¿Qué nos está permitiendo Dios que hagamos en nuestras vidas y en nuestros corazones? Pues permítame decirles que eso mismo Dios quiere que nosotros cumplamos y hagamos en otros sitios, que lleguemos a cada etnia. Cuando hablamos de cada etnia, Dios desea que cumplamos un plan con cada uno de ellos. Primero hay que llegar, hay que lograr compartir el Evangelio. Entonces, nos ordena claramente en este pasaje que leímos que debemos llegar para bautizarles. Permítame decirles esto. En nuestra cultura occidental, mucha gente se bautiza. Y como recordamos al pastor Abelino, hay muchos que se bautizan y antes del bautismo son pecadores secos y luego el bautismo pasan a ser pecadores mojados. Se ha convertido el bautismo en algo social, pero no espiritual. Déjeme decirle, por ejemplo, en los países donde el Islam es la religión mayoritaria, cuando las personas deciden bautizarse, en el momento que se bautizan, y esto es algo cultural, es un compromiso seriosísimo. Pues de esa forma y de esa manera, con ese compromiso es que Dios quiere que llevemos a las personas para que cuando sean bautizadas, el bautismo nos salva, pero sí es un indicador de un compromiso fuerte. Lo debemos hacer, por eso Dios quiere que llevemos a las personas a un compromiso. Me preocupa que muchos cristianos hoy, por suavizar las cosas y por no entrar en contratiempo y por decir, pastor, facilitarle el evangelio a las personas. A ver, el evangelio debe llegar con claridad y darle la oportunidad a las personas de que conozcan del Señor, pero jamás es que se vuelva un evangelio fácil. Facilitar es el acceso al evangelio, no quiere decir que el evangelio sea fácil. Se necesita un compromiso. Por eso claramente dice la palabra, debemos enseñarles a obedecer, pero enseñarles una palabra que está registrada en los evangelios, lo que Jesús enseñó, la palabra de Dios completa, para que obedezcan a esos mandamientos preciosos que el Señor nos dejó. Por eso aparecen los mandatos. Necesitamos un pueblo que sea obediente. La pregunta que yo me hago, ¿es el común creyente de nuestros países occidentales, de Colombia, Templo Belén para ser más directos, obediente a la gran comisión, obediente al plan que la iglesia quiere cumplir, ordenado por la Escritura? No es el capricho del pastor, no es el capricho de alguien en particular. Por eso Templo Belén quiere fundar más iglesias y soltar obreros y soltar membresía para que fortalezcamos, eso sí, voluntariamente, no puede ser por obligación, pero que entendamos que nosotros debemos de multiplicarnos. Cuando tenemos nuestros pequeños grupos que llamamos células, por ejemplo, donde se reúnen personas alrededor de la palabra en compañerismo y amor, la idea es que después de un año, año y medio, se multipliquen y algunos dicen, estamos tan contentos acá, pastor, por favor, no nos divida, no es división, es multiplicación. Y Dios quiere de esta manera acompañarnos. Por eso dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, cuando cumplimos la gran comisión. Pero además encontramos el poder de Dios como respaldo divino. Pues permítame decirle que en un pasaje
paralelo en el Evangelio de Marcos nos recuerda el poder de Dios. Pero miremos primero lo que dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios 4:20. Dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Cuando dice por el poder de Dios, ese término poder viene del griego dunamis, y quiere decir poder. De ahí, de ese término griego se inventó la palabra dinamita, es poderosa y explosiva. Entonces, el poder de Dios nos debe respaldar. No es solamente palabras. Hablar de palabras es sencillo y fácil. Teorizar, argumentar, supremamente fácil. Y eso que necesita estudiar para ser un buen argumentador. Sin embargo, Dios quiere que eso esté respaldado por poder. Un poder que se describe de varias maneras. Por ejemplo, Hechos 1:8, muy conocido. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Recibirán dunamis. Y ustedes serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Un poder para predicar la palabra con una autoridad increíble, sin ambajes, sin esquivar cosas, como es. Y algunos sitios y algunas personas son tan duras que nos va a costar llegarles a ellos. Pero para entender más la palabra dinamis que aparece allí, también en Marcos 16, 15 al 18, pasaje paralelo a Mateo, dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Aquí ya empezamos a notar que en todos estos versículos se habla de poder, pero el poder está en predicar la palabra, en tener la autoridad, pero además acompañados del Espíritu Santo y de señales, milagros y prodigios. Por eso hemos venido predicando ya por un muy buen tiempo la primera carta a los Corintios, donde habla de una iglesia poderosa, los dones del Espíritu Santo a la mano. Pero además, este pasaje que venimos leyendo nos habla que Jesús, en medio de esto que le quería decir a los discípulos, le dice que vio a las personas y sintió compasión. Estamos hablando de un asunto de visión y un asunto de compasión. Cuando hablamos entonces de esplanchinche, bueno, es una pronunciación en esplanchinche, estamos hablando de compasión. Esa es la palabra griega. ¿A qué se refiere compasión? Es una cualidad de atención y solidaridad característica de Dios y de Jesucristo. Por lo general se muestra en actos de bondad y consideración hacia las personas en cualquier tipo de dificultad o crisis. Y dice el texto que Dios los veía como ovejas sin pastor, con falencias, con necesidades, con soledad, con problemas. Todo eso debe ser de manera sensible detectado por nosotros. No podemos estar pensando solamente en nuestras necesidades y nuestras propias satisfacciones. Señor, dame, bendíceme, ayúdame, prospérame. Claro que Dios quiere hacer todo eso. Pero ¿dónde está la misericordia? Por eso en la compasión se muestra el amor de Dios. Que amamos a Dios porque obedecemos al hacer discípulos, pero además al tener compasión por las personas y llegar, estamos amando al prójimo y cumplimos el gran mandamiento. Pero es un asunto de visión. Nosotros no podemos seguir por la vida desenfocados, pidiendo al Señor tantas cosas, pero olvidándonos que hay un propósito mayúsculo en lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Por eso tenemos que tener ojo de águila y ver de la mejor manera posible. El foco, pues, de nuestro trabajo y de nuestra labor se convierte sencillamente en las personas. Las vemos como ovejas que están perdidas y necesitan encontrar el camino. Enfocados permanentemente, las personas lo más importante. Pero también se nos presenta, y vamos a concluir con esto, con una tremenda realidad. Y esta realidad que nos plantea la Escritura consiste: para hacer el trabajo de hacer discípulos, tenemos un problema. La cosecha es muy grande y los obreros son muy pocos. ¿Qué nos sugiere entonces esto? Afortunadamente la misma palabra nos dice que hay una solución, y esa solución viene del Padre. Y quiero concluir con esto. Viene del Padre porque le debemos de pedir al Señor de la mies, al dueño de la cosecha,
que envíe obreros a la mies. En cualquier cosecha, el dueño es el que tiene la facultad de poner más obreros para recoger la cosecha. Así que nosotros estamos muy interesados en recoger de la mejor manera esa cosecha. Debemos orar y pedirle obreros al Señor de la mies. ¿Pero por qué lo hacemos de esa manera? Porque Dios está mostrando su voluntad haciendo un llamado. Él es el que llama a los obreros a que vengan a la cosecha a las 6 de la mañana, al mediodía o en la tarde, no importa. Y cuando Dios llama, nosotros oímos. Y cuando oímos, y vamos a orar por eso primero, para que muchos de nuestra iglesia, Templo Belén, sean padres espirituales, líderes de célula, líderes seccionales, se conviertan en pastores de zona, lleguen a fundar una iglesia. Necesitamos mucho más obreros para trabajar con niños, en la música, en todo lo que hacemos, el real de entrenamiento. Por eso yo oro al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, pero a la vez que los llame, porque Él los llama, y que tú y yo escuchemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, para que no te aburras, para que no camines en la iglesia mirando todo lo negativo y malo, porque cuando uno no está ocupado en lo que Dios desea, entonces nos distraemos y empezamos a notar cosas y mirar cosas que nos van a dañar y nos van a amargar el corazón. Cuando estamos trabajando y sirviendo, si hay algo que corregir, no lo criticamos ni nos amargamos, lo solucionamos y con alegría vemos el poder de Dios. Entonces, tú y yo debemos de reconocer el llamado y debemos de prepararnos como lo sugiere Efesios, el capítulo 4, versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Lo que nos está enseñando este pasaje tan conocido es que Dios ha levantado apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para preparar a los santos para la obra del ministerio. Por eso nosotros te queremos ayudar, te queremos enseñar, te queremos enviar, te queremos capacitar de la mejor manera posible y por supuesto acompañar, trabajar en equipo, ayudarnos unos a otros, pero siempre pensando en las personas. Un camino interesante nos resta. Templo Belén, desde aquí hasta lo último de la tierra, más obreros, más líderes, más en todas las áreas de la iglesia. Los vamos a enviar, los vamos a soltar, pero siguen siendo Templo Belén. Oramos al Señor, le damos gracias para que Dios haga lo que quiere hacer, llamar a muchos porque necesitamos más obreros. Para que los que ya están en los lugares donde se han desplazado, cuando hablamos de algunos de nuestros pastores que están en distintos lugares, distintos sitios, no les vemos mucho en nuestra sede, Belén, Medellín, Barrio Belén, porque están sirviendo al Señor. Y Dios está llamando para llevar inclusive más lejos. ¿Serás tú uno de estos obreros? ¿Servirás en alguno de estos sitios o en nuestro propio lugar? ¿Cuántas cosas podemos hacer para el Señor? Padre que estás en los cielos, te rogamos y te pedimos por obreros. La mies es mucha, los obreros pocos. Señor, pero rogamos a ti porque tú vas a llamar. Para muchos será muy temprano, para otros será al mediodía, para otros será en la tarde o noche. Señor, pero todos juntos vamos a servirte y vamos a amarte. Señor, ponemos a cada persona, que nuestros niños se levanten, que tengamos más personas con el poder del Espíritu Santo para que hagamos de todas las naciones discípulos, Señor, para que los bauticemos, les enseñemos, que obedezcan los mandamientos y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Cristo Jesús. Amén. MM33, ADN Templo Belén. Estamos caminando en lo que Dios le habló a nuestra iglesia desde sus inicios. Que Dios les bendiga y nos veremos de nuevo por este medio, pero eso sí, cada vez más obreros. Comparte el Evangelio, multiplica tu célula, trabaja, ama a los que invitas, órale al Señor por nuevos hijos espirituales. Dios te respalda y estará contigo porque estás haciendo discípulos. Bendiciones para todos.